Vámonos por partes y vámonos primero con el caso de Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU. El día de ayer, desde ayer, Alejandro, comenzó a circular en las redes sociales un video de la audiencia en la que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, este polémico juez, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, a su vez esposa de René Bejarano, el personaje que recibió fajos de billetes de Carlos Ahumada, novio precisamente de Rosario Robles. Bueno, comenzó a circular este video en el que el juez le dicta prisión oficiosa a Rosario Robles Berlanga, pues que la tiene presa desde el 13 de agosto en el penal de Santa Marta, Acatitla. Quizás pues sea el momento peor en la vida de Rosario Robles, Alejandro. Sí, tú mencionabas otro momento que debe haber sido muy duro para ella, de acuerdo con lo que ella misma expresó, porque ella misma se encargó de expresarlo cuando era compañera de Ahumada, y le hemos hablado de ese momento cuando Ahumada pues la abandona. Ella lo expresa y luego en un par de entrevistas ella lo cuenta, no es que estemos en el chisme aquí en el lavadero, ese es un momento duro. Y ahora este es el otro, quizá uno de los momentos más difíciles o el más difícil para Rosario Robles Berlanga en su vida, cuando frente a un juez, después de una audiencia relativamente corta de apenas 1 hora con 23 minutos, pues escucha cuando el juez le dice, pues, ¿sabe qué? Pues no, señora, se va usted a prisión. Y oiga esto. Solamente quiero decir lo siguiente, su señoría. En primer lugar, como han señalado mis abogados, yo me he presentado aquí de manera absolutamente voluntaria. Estaba fuera del país y regresé precisamente para atender a este citatorio, a este proceso ante usted. Aquí he estado presente tanto en la primera sesión, yo no sé conducirme en términos jurídicos, voy a hablar muy coloquialmente, y en esta segunda en la que se ha presentado mi defensa. Vivo en la misma casa hace 24 años. Soy ya casi oriunda del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, donde nació mi hija. Es un momento muy emotivo. Sí, se le oye la voz. En el que interviene Rosario Robles frente al juez en algo que no es usual, Alejandro. Así es. ¿Quién filtró, quién puso a circular este video? Solamente lo tienen tanto el Ministerio Público como la defensa. Bueno, hay reporteros ahí, Sí, pero no se les permite no se les videograbar, nada, ni grabar. Y la calidad del audio, por lo menos el del audio, es de alta calidad, sí. Es de una cámara que seguramente forma parte del equipo del juzgado. Yo no sé de quién haya filtrado esto, pero buscan lógicamente tener un efecto. También en otra parte del video se escucha a Rosario decirle al juez que no tiene dinero. Sí, que no tiene dinero. Después de haber dicho, Álvaro, le dice al juez, yo regresé a México a atender este citatorio. Óyeme, ¿faltaba más? Pues, ¿cómo que no vas a regresar a atender el citatorio? Pues claro que es tu obligación como ciudadano, tienes un citatorio de un juez, pues atiendes. Ahora, como con Enrique Peña Nieto, todos se fueron y se siguen yendo. Ahí está Emilio Lozoya, o sea, pero todos los gobernadores, Hernández Eugenio Hernández de Tamaulipas, Tomás Yarrington también se peló.
Javier Duarte se peló. ¿Sigue pelado sí, tu ex gobernador? El tuyo. César Duarte sigue también prófugo de la justicia. Como todos se pelaron, le parecía una gracia concederle al señor juez atender un citatorio. Pues no, señora, con mucho respeto, con todo respeto, pues si a mí me llega un juez, literalmente se me caen, llega un citatorio de un juez, se me caen los pantalones del miedo y digo, pues salgo corriendo, es mi primera prioridad. Ver, ¿de qué se trata? No, que hay, sí, me regresé del país donde andaba vacacionando. Espérame, ¿y qué andaba haciendo usted que no tiene ni un peso? Vacacionando en Ecuador, ¿dónde estaba? En Costa Rica. En Costa Rica. Entonces también, pura vida. Sí es muy emotivo este video de la señora Robles, este audio donde se le quiebra la voz, dice, señor juez, regresé estaba fuera del país y regresé a atender ese citatorio. Yo, honestamente, lo hago a un lado, era algo que ella tenía que hacer y además regresé. Mira, yo cuando tengo que regresar por alguna razón, de alguna parte, que ando en una vacación, que he tenido que regresar, lo que sea, porque hay una emergencia, pues nuestro oficio a veces es así. Yo, de verdad, lo sabe la gente, ¿cuánto dinero pagas? Pagas hasta 2 veces el mismo avión para regresarte, y no de un vuelo del extranjero, lo agarró rápido, pum. Yo no oí que tuviera ninguna dificultad para pagar eso, y supuestamente ahorita no tiene un clavo para pagar abogados, Álvaro. Dice también Rosario Robles en esta audiencia ante el juez Delgadillo Padierna, pues que ella no tiene dinero, que es muy pobre, no tiene dinero para irse del país, irse a Canadá y regresar impunemente. ¿Por qué dice a Canadá? A ver, vamos a oírlo y ese es un gran tema, claro. No tengo un patrimonio que me permita a mí sustraerme de la justicia. Yo no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir y luego regresar impunemente. Yo soy una mujer que ha vivido de su trabajo, siempre. Y hoy, además, imposible de tener acceso a recurso alguno, porque mi única cuenta bancaria y mis tarjetas de crédito están congeladas. Donde tiene 20,000 pesos, supuestamente, Álvaro. 20,000 pesos es lo que tiene supuestamente en la cuenta. No, eso es lo que se declaró. O sea, su cuenta congelada tiene 20,000 pesos. Óyeme, fuiste secretaria de Estado, no me quiero meter en las finanzas personales de Rosario Robles, pero hay que meterse. No, pero, hay que meterse. Oye, fuiste secretaria de Estado, no es una exageración. ¿Qué andabas haciendo en Costa Rica? De vacaciones con 20,000 pesos en la bolsa. Oye, atiende tus obligaciones, digo. No es que te quieras meter en las finanzas personales de Rosario Robles. Sí hay que meterse por una razón. Porque dejó de ser servidora pública apenas el 1 de diciembre y ella tenía un salario que no era menor, por lo menos 150,000 pesos libres al mes. Ganaba más que el presidente de la República gana ahorita en este momento. Por supuesto, pero además tenía al final del gobierno, después de 6 años, un ahorro que es el seguro que cobran todos los exfuncionarios, que ahorran una parte y el gobierno aporta otra parte. No es creíble esa inopia que dice padecer Rosario Robles y que inclusive lo llevó a despedir supuestamente a todo el equipo de abogados que tenía y solamente se quedó supuestamente uno, que es el abogado Julio Hernández Barros, quien dice que va a cobrar en algún momento lo que Rosario Robles le debe por su defensa, pues, o le está fiando. Pero ella alude claramente, cuando dice que no tiene millones para irse a Canadá y regresar impune, al actual senador Napoleón Gómez Urrutia, quien efectivamente desde 2006 se fue a Canadá, inclusive se hizo ciudadano canadiense,
acusado de desviar más de 50 millones de dólares del sindicato minero. Vaya, esa es la alusión que ella hace para acreditar su inopia. Aunque bien podría interpretarse de otra manera. Bien podría haber sido en alusión a Alonso Ancira, quien tenía como proyecto de fuga irse a Canadá, de acuerdo con lo que se declaró allá en España, de acuerdo con un juez español. El juez español lo detiene, le da prisión provisional al empresario mexicano, al dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, porque lo que el juez dice, estima en ese momento es que Alonso Ancira iba a tomar un vuelo de Palma de Mallorca rumbo a Canadá. Digo, seguramente no se refería a él, pero si piensas que aquello sucedió hace ya casi 14, 15 años, lo de Napoleón Gómez Urrutia, pues lo más fresco en realidad, el único que tenía como idea fugarse a Canadá, pues era el señor Ancira. Sí. Se me hace que es envidia pura. Total que esta alocución, este discurso muy sentido de Rosario Robles ante el juez Delgadillo Padierna, pues no le sirvió de nada. No, porque es, mira, si pensamos en lo que está filtrado, Álvaro, y ustedes que están escuchándonos, es algo que le sirve a la defensa. Por supuesto. Es algo que le sirve a la defensa porque son los momentos más conmovedores de Rosario Robles. Es la voz de una mujer que es inocente, que transmite con su voz la inocencia, algo así como en su momento hubo cuando se despidió, por ejemplo, de ser presidenta del PRD, después del episodio de los videoescándalos en 2004, y cuando inclusive fue encarcelado Carlos Ahumada por este episodio que tramaron, hoy lo sabemos a detalle, Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado y ella misma, a la que el propio Carlos Salinas le cruzó la banda presidencial en su propia biblioteca. Extraordinario para la política. Y bueno, hay otro audio, ahora es la respuesta del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del que le hemos hablado de manera importante en las últimas semanas. Es cuando él le dice básicamente, pues no, discúlpeme, pero usted se queda en el botellón, y es duro. María del Rosario tiene en contra que no tiene arraigo en la Ciudad de México. No se valoran los años que tenga de vivir en su casa, ni la existencia del domicilio, sino la falsedad. Su defensor expuso datos de prueba donde hacen tener, por cierto, un domicilio en la alcaldía Coyoacán. Pero una cosa es que exista el domicilio y otra que lo habite. Cuando el notificador de este Centro de Justicia Penal Federal fue, usted no estaba. Cuando la Policía Federal Ministerial fue, tampoco estaba. Y entonces, botellón. Bote. Esta es la voz, creo que es la primera vez que se escucha la voz. Es la primera vez que se escucha. Que se escucha la voz del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, efectivamente sobrino de la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, y sobrino político de René Bejarano, el personaje de dinero que le entregó, pues en complicidad con Carlos Ahumada, un personaje que hoy reside allá en Argentina, que se queja, y así lo dejó por escrito en su libro Derecho de Réplica, que le quedó a deber Carlos Salinas millones y millones de pesos por los videos que pues de alguna manera dañaron la candidatura de López Obrador en 2004. Claro. Después siguió el desafuero tramado por Vicente Fox, el presidente de la Suprema Corte de aquel entonces, Mariano Azuela, Diego Fernández de Ceballos mismo, entre otros Carlos Salinas personajes, de Carlos Salinas de Gortari, el mismo Marta Sagún, Juan Collado, Santiago Krill,
O sea, No, un elenco de personajes, muchos maravillosos. ya en el basurero de la historia, por cierto. Sí, fácil. Bueno, juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, le habían achacado durante mucho tiempo, le siguen achacando, por supuesto, a que es un personaje vinculado con la 4T, es un juez supuestamente de la 4T hasta que la semana pasada le llega el expediente en la mano, los expedientes en las manos del caso de Tepito. Usted del tepitazo recordará de Sheinbaum. el caso de Tepito, donde le ponen en la mano un expediente y el juez decide liberar a 27, creo que de 31, a 27 detenidos de 31 de esta, pues que había presentado con mucho orgullo tanto el secretario de Seguridad Pública como la misma Claudia Sheinbaum, como la misma procuradora, lo habían presentado con mucho orgullo, pues era un golpe, el primero desde que habían llegado, y el juez dice, ¿saben qué? Alguien les vendió, algo así dice el textual del juez Felipe de Jesús Delgadillo, alguien les vendió que esta es otra procuraduría y que ya no hay tortura y que ya no se inventan los casos, alguien se los vendió a ustedes, pero ¿saben qué? Pues nones, salen libres, y entonces se cae la acusación, fíjate nada más, se cae la acusación de que se trata de un juez incondicional de la 4T, porque después del culiacanazo, el soltarles a los de Tepito fue un golpe durísimo para la 4T, durísimo. El operativo en Tepito fue en la madrugada del martes de la semana pasada y fue quirúrgico. No hubo un solo disparo. Se capturaron a 31 presuntos delincuentes, se decomisaron muchas cantidades de droga, tanto de cocaína como de marihuana, se decomisaron armas, automóviles robados, y se detuvo a 31 personas, pero horas después, 27 de ellas fueron dejadas en libertad precisamente por el juez Delgadillo Padierna, porque su defensa, la defensa de los 27, acreditó que muchos habían sido detenidos cuando estaban en una fiesta en la zona y no tenían vinculación con las conductas delictivas que la policía preventiva y la procuraduría afirmaban. Y el juez dijo que había sido una fabricación. Así es durísimo, durísimo lo que dice el juez, porque además obliga a una carambola de muchas bandas. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum se ve obligada a decir, pues sí, no comparto la decisión del juez, pero sí, fíjese usted que sí hay inconsistencias en las carpetas cuando las presentamos ante el juez. Lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo tiene que decir la Secretaría de Seguridad Pública y lo mismo tiene que decir la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Pero además, y de manera muy notoria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que tú y yo lo platicamos, Álvaro, este fin de semana, nos vimos por varias razones y lo conversamos, pero no lo habíamos dicho al aire. No. Justamente al presidente se le pregunta, no recuerdo si es el viernes en la mañana, creo que sí, el viernes en la mañana claro. Se le pregunta sobre esta decisión del juez, y el presidente, que suele ser muy duro con el Poder Judicial, que suele ser muy duro con jueces en particular, muy específico con ciertos ministros. Hoy, por ejemplo, le cae lo de Reforma. Reforma dice que se está investigando a un juez electoral que abultó de repente sus cuentas en millones, y dice, sin ninguna bronca, el presidente dice, bueno,
ahora que la fiscalía por favor atraiga esa investigación, que la tome y que le dé curso. Pero cuando se le pregunta con respecto a la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sobre la decisión de liberar a los 27 de 31 del operativo de Tepito, el presidente es muchísimo más tranquilo y dice, bueno, a ver, pues tampoco podemos andar linchando gente. Hay una razón muy concreta, no puedes castigar al juez por lo de Tepito, al mismo juez que te está llevando una causa federal contra Rosario Robles Berlanga, porque entonces desacreditas al juez que te tiene detenida a Rosario Robles Berlanga. Lo platicábamos efectivamente el fin de semana, Alejandro Páez Varela y yo. Fíjense, estamos aquí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y todavía nos vemos los fines de semana. Es horrible. Es terrible. No saben. Pero ustedes. lo platicábamos Páez Varela y yo el fin de semana por otros encargos que después ustedes sabrán. Pero platicábamos cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, suele ser muy chilito piquín con el Poder Judicial. Sí. Bueno, nada menos que con el ministro Eduardo Medina Mora y tuvo que renunciar el ciudadano Medina Mora, pero con el juez Delgadillo Padierna fue en extremo cauteloso. Muy. Pensó mucho las palabras con las que se iba a referir a él después de esta decisión de liberar a 27 de los 31 implicados en el operativo de Tepito. Y sí, efectivamente, una explicación podría ser la que Alejandro señala, que siendo un juez que lleva la causa, que mantiene en prisión al único personaje prominente del gobierno de Enrique Peña Nieto, en un asunto que sí implica a Enrique Peña Nieto, pues es eventualmente una explicación creíble de parte del presidente de la República y de la propia Claudia Sheinbaum, que admite que podría haber algunos errores y también mucha corrupción policíaca vinculada a este mismo caso. Sí, pues sí, se les